Buenos días, estimados estudiantes, bienvenidos al curso de física con su profesor Francisco. El día de hoy desarrollaremos el tema número 4 que se titula Movimiento Circular Uniforme. Antes de continuar, recordar las indicaciones, observar el video tutorial, realizar un resumen de las clases en tu cuaderno y desarrollar estos ejercicios según el video tutorial. Esta semana no me vas a enviar correo ni va a haber práctica en virtud del trabajo que tenemos que entregar para esta semana relacionado con los científicos del Perú. Bien. Comenzamos entonces con la definición de lo que es el movimiento circular. El movimiento circular uniforme es un movimiento de trayectoria circular en el que la velocidad angular es constante. Esto implica que describe ángulos iguales en tiempos iguales. En él, el vector velocidad no cambia de módulo, pero sí cambia de dirección. Es tangente en cada punto de la trayectoria. Esto quiere decir que no tiene aceleración tangencial ni aceleración angular, aunque sí hay una aceleración normal. Algunas de las principales características del movimiento circular uniforme son las siguientes. La velocidad angular es una constante. La velocidad angular se refiere a la cantidad de grados que recorre la partícula por unidad de tiempo. El vector velocidad es tangente en cada punto de la trayectoria y su sentido es el del movimiento. Si observamos la ilustración acá, podemos ver el vector velocidad representado por una flecha de color verde. Esa flecha es tangente justo donde está el objeto o móvil a la trayectoria circular que éste describe. El movimiento, obviamente, la trayectoria es igual en el sentido del movimiento. Esto implica que el movimiento cuenta con una aceleración normal. Posteriormente vamos a hablar acerca de lo que es la aceleración centrípeta y la aceleración centrífuga, pero son temas que vamos a desarrollar en la siguiente clase. Tanto la aceleración angular como la aceleración tangencial son nulas, ya que la rapidez o celeridad módulo del vector velocidad es constante, es decir, hay una uniformidad en el movimiento en cuanto a lo que sería la velocidad lineal, que está representada por la flecha de color verde, y la velocidad angular, que representa esta línea de color azul que se va formando a medida que el objeto gira. Existe un periodo que es el tiempo que el cuerpo emplea para dar una vuelta completa. Esto implica que las características del movimiento son las mismas cada t segundos. La expresión para el cálculo es t igual a 2pi entre la velocidad angular y es solo válida en el caso de los movimientos circulares uniformes. Existe una frecuencia f que es el número de vueltas que da el cuerpo en un segundo. Su valor es el inverso del periodo. Ya desde los temas de trigonometría en cursos previos hemos establecido el concepto de lo que es un radián. Aquí vamos a refrescar el caso en el sentido de que el radián es el ángulo asociado al sector circular de una circunferencia de radio r. Este sector estaría limitado por dos radios y un arco cuya longitud es igual al radio de la circunferencia. Tal como podemos observar en la ilustración, veremos acá un radio de la circunferencia y acá otro radio de la circunferencia, algo así como los radios de la rueda de una bicicleta. Y la longitud del sector circular al cual se hace referencia es lo que señala acá en color morado. Este pequeño sector junto con los dos radios determinan el sector circular. El ángulo que están formando en este momento estos dos radios, considerando que uno de ellos debe permanecer fijo, el otro me va a definir el ángulo. Ese ángulo que se está determinando allí es lo que se va a reconocer como el radián. ¿Ok? Entonces, repetimos, está asociado al sector circular de la circunferencia. Este sector está limitado por dos radios y un arco cuya longitud es igual al radio de la circunferencia, tal como lo indicamos acá. Bien, aclarado este concepto, continuamos. Comencemos entonces con las ecuaciones relacionadas con el movimiento circular uniforme. El período viene definido por la siguiente fórmula: el tiempo dividido entre el número de vueltas. Es lo que me representa la t pequeña, la t minúscula me representa el tiempo y la n el número de vueltas. Luego la frecuencia viene determinada por la ecuación n entre t, donde que de manera similar al caso anterior, n representa el número de vueltas y t el tiempo. Vale destacar que la frecuencia se mide en segundos a la menos 1, tal como está indicado acá. ¿Cuál es la relación entre periodo y frecuencia? Estos conceptos ya dijimos previamente, la frecuencia y
el periodo están relacionados de manera tal que el periodo es igual al inverso de la frecuencia y la frecuencia es igual al inverso del periodo. El otro concepto es la velocidad angular, del cual ya adelantamos algo en la explicación anterior. El radiovector R barre ángulos iguales en intervalos de tiempo iguales, tal como me indica acá la figura, similar a la explicación que dimos al inicio del radián. Entonces, podemos definir la velocidad angular como la magnitud medida por el cociente entre el ángulo descrito por el radiovector y el tiempo empleado para describir ese ángulo. Dicho de otra forma, tal como nos indica la fórmula, sería grados dividido entre tiempo. En este caso, estos grados en radianes, ¿ok? Entonces sería la unidad radianes sobre segundo para el caso de la velocidad angular, tal como lo define la fórmula. Bien. Cabe destacar que cuando el ángulo de barrido es un ángulo de giro igual a 2pi, el tiempo empleado es un periodo. Razón por la cual podemos escribir también que la velocidad angular es 2pi dividido entre el periodo. Luego tenemos la velocidad lineal, que tal como se indicó en las ilustraciones previas, es un vector que está representado de forma tangente a la trayectoria que describe el móvil mientras se desplaza en su recorrido circular. Este vector lo llamaremos velocidad tangencial, es tangente a la trayectoria como acabamos de decir. La magnitud de este vector se obtiene calculando el arco recorrido en la unidad de tiempo, es decir, la longitud del arco, tal como me lo indica esta fórmula acá. Longitud del arco dividido entre el periodo. Bien, entonces cuando la partícula da una vuelta completa recorre un arco igual a la longitud de la circunferencia empleando un tiempo igual al periodo. De acuerdo con esto, se establece la ecuación de la velocidad lineal como 2pi por r dividido entre el periodo. Podemos expresar la velocidad angular en función de la frecuencia, diciendo que la velocidad angular es 2pi por frecuencia. También la velocidad lineal la podemos expresar en función de la frecuencia, diciendo que la velocidad lineal también es igual a 2pi por el radio por la frecuencia. Y podemos establecer una relación entre velocidad lineal y velocidad angular, tal como me lo indica acá esta relación, dividiendo miembro a miembro las ecuaciones de velocidad lineal y velocidad angular. Este cociente me va a indicar a mí que la velocidad inicial sería igual a la velocidad angular multiplicada por el radio. Comenzamos entonces ahora con los problemas. Problema número 1 dice: una rueda de 9 metros de diámetro está girando de manera que da 15 vueltas en 0,5 minutos. Debemos calcular la velocidad lineal, la velocidad angular y la frecuencia. Son 3 preguntas que vamos a responder acá. Entonces, si prestamos atención, aquí ya me están diciendo, recordándome que la fórmula para determinar la velocidad lineal en un movimiento circular se obtiene al multiplicar 2pi por r, r sería el radio, dividido entre t mayúscula, recordemos que es el periodo. Así las cosas, procedemos a calcular el periodo. Recordemos que el periodo viene expresado como el tiempo dividido entre la cantidad de vueltas que da ese tiempo. El tiempo son 0,5 minutos, esos 0,5 minutos son en realidad 30 segundos, la cantidad de vueltas son 15 vueltas, lo cual me arroja que el periodo es de 2 segundos. Bien, entonces tenemos ya para finalizar que la velocidad va a venir expresada ya por la fórmula, ya la conocemos. 2pi es una constante, recordemos que pi tiene como valor 3,14. El radio de la circunferencia es la mitad del diámetro. Observemos que el dato que nos da el ejercicio es que la rueda tiene 9 metros de diámetro, el radio viene a ser la mitad, por eso colocamos acá 4,5. Bien, no perdamos eso de vista, recordemos las relaciones entre los elementos de la circunferencia para evitar confusiones. Entonces ese radio viene a ser 4,5 metros, el periodo ya lo calculamos es 2 segundos y el producto dividido entre 2 me va a arrojar como resultado que la velocidad lineal es 14,13 metros por segundo. Luego tenemos que determinar la velocidad angular. La velocidad angular ya sabemos
es el cociente de 2pi dividido entre el periodo. Ya conocemos el periodo, sabemos que el periodo es 2 segundos, 2pi es 2 por 3,14 y haciendo las divisiones correspondientes, la velocidad angular me arroja como resultado que es igual a 3,14 radianes por segundo. Finalmente la frecuencia, ya sabemos que la frecuencia es el inverso del periodo, también es igual a dividir el número de vueltas entre el tiempo. Sabemos entonces que son 15 vueltas entre 30 segundos, por lo tanto tenemos una frecuencia de 0,5 segundos a la menos 1. Como podemos observar, este es un ejercicio donde aplicamos de frente las fórmulas, solo debemos aprender a identificar los elementos para no cometer errores. Ahora vas a resolver en tu cuaderno este ejercicio si la rueda aumentase su diámetro en 5 metros. Esa va a ser tu actividad. Pasamos al siguiente ejemplo. Se tiene una rueda que gira dando 10 vueltas en 2 minutos. El radio de la rueda es de 1,5 metros. Me piden calcular la frecuencia, el periodo, la velocidad lineal y la velocidad angular. Entonces, nuevamente verificamos las fórmulas. Sabemos ya que la frecuencia es igual al número de vueltas dividido entre el tiempo. Sabemos que da 10 vueltas en 2 minutos. Estos minutos hay que transformarlos a segundos, obviamente, como lo venimos viendo. Y eso me da como resultado 10 entre 120. Recordemos, 2 minutos son 120 segundos. Tenemos las mismas 10 vueltas. Haciendo este cociente, el resultado es 0,083 segundos a la menos 1. Luego me están pidiendo calcular el periodo. Recordemos que el periodo es el inverso de la frecuencia es el inverso del periodo, simplemente damos vuelta a los datos, dividiendo ahora el tiempo entre la cantidad de vueltas. Siendo así, esto me arroja como resultado que el periodo es igual a 12 segundos. Luego pasamos al cálculo de la velocidad lineal. Sabemos que la velocidad lineal es el cociente del producto de 2pi por el radio dividido entre el periodo. Ya sabemos que el radio es la mitad del diámetro. Observemos que la rueda da 10 vueltas en 2 minutos. Tenemos una rueda con un radio, en este caso sí me están diciendo que el radio es de 1,5 metros, por lo tanto no es necesario dividir entre 2. Y realizamos el producto 2 por 3,14 por 1,5, tal como lo tenemos acá indicado. 2 por 3,14 que es pi, 1,5 que es el radio de la circunferencia de la rueda en este caso, perdón, y el periodo que son 12 segundos. Esta operación me arroja como resultado 0,785 metros por segundo. Finalmente, el cálculo de la velocidad angular es 2pi entre 12, recordemos, pi es una constante, vale 3,14, multiplicado por 2 y luego dividido entre el periodo, que ya como lo calculamos son 12 segundos. Bien, esto me arroja como resultado 0,523 radianes por segundo. ¿Cuál va a ser tu trabajo ahora? Vas a resolver este ejercicio tomando en cuenta que la rueda diera 5 veces más vueltas. ¿Ok? La rueda va a dar 5 veces más vueltas, no 5 vueltas más, va a dar 5 veces más vueltas. Cuidado allí con el enunciado. ¿Bien? Bien, jóvenes, hasta aquí la clase de hoy. Espero que haya sido de tu agrado. Cualquier duda o inquietud puedes consultarme vía telefónica. Recuerda, tienes hasta esta semana para hacer entrega, más tarde el día miércoles, del trabajo del científico peruano. Y sin más que decirte, espero que nos veamos pronto. Mil bendiciones.